Hola, te habla Alicia y el día de hoy te estoy trayendo una lectura compartida del libro Padres que odian de Susan Forward. Vamos en el capítulo 10. Si soy adulto, ¿por qué no siento que lo soy? Los hijos de este tipo de padres están tan necesitados de la aprobación parental que eso les impide llevar la vida que desean. Es verdad que la mayoría de los adultos están por lo menos hasta cierto punto atrapados en la red de sus padres. Pocos son los que, si se les preguntara si pueden pensar, actuar y sentir a su modo, sin tener ninguna consideración con las esperanzas o expectativas de sus padres, podrían contestar con un sí categórico. La verdad es que una familia sana, una situación así, es en cierta medida benéfica, ayuda a crear sentimientos de pertenencia y de comunión familiar, pero incluso en las familias sanas, esta influencia puede ir demasiado lejos y en las que no lo son llevan directamente al desequilibrio. Algunas personas se sienten incómodas o resentidas cuando sugiero que tal vez sigan atadas de manera contraproducente a sus padres. Ruego a mis lectores que recuerden que esta pugna es muy común. Pocas personas están lo bastante evolucionadas como para estar completamente a cargo de su propia vida y totalmente libres de la necesidad de la aprobación parental. La mayoría nos hemos ido físicamente de casa, pero muy pocos hemos abandonado emocionalmente el hogar paterno. Esta situación de estar atrapado se da básicamente de dos maneras. En la primera, uno está continuamente cediendo ante sus padres para aplacarlos, no importa cuáles sean nuestras necesidades ni nuestros deseos. Los de nuestros padres están siempre en primer término. El segundo tipo consiste en hacer exactamente lo contrario. Uno puede estar igualmente atrapado si su relación con los padres se reduce a voces y amenazas o a una alienación total. En este caso, por más contradictorio que pueda parecer, nuestros padres siguen teniendo un control enorme sobre lo que sentimos y sobre la forma en que nos conducimos. En tanto sigamos reaccionando ante ellos con la misma intensidad, estamos dándole el poder de trastornarnos, y eso les permite controlarnos. Para ayudar al lector a precisar hasta qué punto sigue estando enmarañado con sus padres, he ideado 3 listas una de creencias, una de sentimientos y una de conductas. El lector puede usarlas como un papel de tornasol que le ayude a descubrir las creencias, sentimientos y conductas con que él mismo se restringe. Recuerde que cuando yo uso el término padre, usted puede sustituirlo por padre o madre. Uso el plural solamente para simplificar la lista. ¿Qué es lo que usted cree? Tal como vimos en el capítulo 8, las creencias son actitudes, percepciones e ideas profundamente arraigadas, referentes a las personas, las relaciones y la moral. Antes de que alguien pueda iniciar cualquier proceso de crecimiento y de cambio vital, es esencial que empiece por tomar conciencia de la conexión entre creencias erróneas, sentimientos negativos y comportamientos contraproducentes. He aquí cómo funciona esta conexión. Es probable que una creencia del tipo de «para mí es imposible ganar porque todo el poder lo tienen mis padres», lo lleve a un sentirse asustado, frustrado, desválido y abrumado. En un esfuerzo por defenderse de estos sentimientos, uno empezará automáticamente a caer en desacuerdos, a ceder a los deseos de sus padres y quizá recurra al alcohol o a otras drogas en su intento de evitar por completo tales sentimientos. Todo empieza con las creencias. La primera lista ayudará al lector a identificar alguna de las creencias subyacentes en sus sentimientos y en sus conductas. Vaya marcando cada enunciado que le suene a exacto. Les voy a empezar a leer y traten de más o menos poner, no sé, yo les voy a decir la 1, las 2, y ya vayan poniendo en su cuadernito o en algo lo que voy diciendo. En mi relación con mis padres, lo que creo es 1. A mí me corresponde hacer que mis padres sean felices. Número 2. A mí me corresponde hacer que mis padres estén orgullosos. Número 3. Para mis padres yo lo soy todo. Número 4.
Mis padres no podrían sobrevivir sin mí. Número 5. Yo no podría sobrevivir sin mis padres. Número 6. Si les dijera la verdad a mis padres sobre mi divorcio, mi aborto, que soy gay, que mi novio es ateo, etc., ¿los mataría? Si tuviera un enfrentamiento con ellos, ¿los perdería para siempre? Número 7. Número 8. Si les dijera cuánto daño me han hecho, ¿me apartarían de su vida? Número 9. No debo decir ni hacer algo que pueda herir los sentimientos de mis padres. Número 10. ¿Los sentimientos de mis padres son más importantes que los míos? Número 11. ¿Es inútil hablar con mis padres porque no serviría de nada? Número 12. Si por lo menos mis padres cambiaran, ¿yo me sentiría mejor conmigo mismo? Número 13. ¿Tengo que compensarlos por ser yo tan mala persona? Número 14. Sé que si pudiera hacerles entender todo el daño que me están haciendo, ¿serían diferentes? Número 15. No importa lo que hayan hecho, son mis padres y debo respetarlos. Y la última, mis padres no tienen ningún control sobre mi vida. Continuamente me estoy peleando con ellos. Si para usted son válidas 4 o más de estas creencias, todavía está muy enmarañado con sus padres. Por más difícil que le resulte aceptarlo, todas estas creencias son contraproducentes. Le impiden ser una persona aparte, independiente, aumentan su dependencia y lo despojan de su poder de adulto. Varias de estas creencias le cargan plenamente a usted la responsabilidad de cómo se sienten con sus padres. Cuando estos padres se sienten mal, es frecuente que busquen a quién culpar de ello, y ese o esos quienes son generalmente sus hijos. Si a usted le han hecho creer que los sentimientos de sus padres eran responsabilidad suya, es probable que todavía siga creyendo que usted tiene el poder de hacer que ellos, y con frecuencia el resto del mundo, se sientan felices o desdichados. Muchos expertos en comportamiento humano sostienen que no se puede hacer que nadie sienta nada, que cada persona es totalmente responsable de cómo elige sentirse. Yo no creo que eso sea verdad. Creo que sí tenemos un efecto sobre los sentimientos de todos aquellos con quienes nos relacionamos, pero tener un efecto no es lo mismo que ser responsable de la desviación de esos sentimientos. Así como usted es responsable de encontrar maneras de sentirse mejor cuando alguien lo hiere, sus padres son responsables de sus propias maneras de sentirse mejor cuando alguien los hiere. Por ejemplo, si usted hace algo que no es cruel ni abusivo, pero que pone triste a su madre, por ejemplo, casarse con alguien que ella desaprueba, digamos, o aceptar un trabajo en otra ciudad, es problema de ella encontrar la manera de sentirse mejor. Es perfectamente apropiado que usted diga algo en el estilo de lamento que esto te moleste, pero no es responsabilidad de usted cambiar sus planes con el solo fin de no herir los sentimientos de su madre. Cuando usted hace caso omiso de sus necesidades en aras de los sentimientos de su madre, no solo está haciéndose un flaco favor a sí mismo, sino también a ella. El enojo y el resentimiento que inevitablemente sentirá no pueden menos que afectar a su relación, y si sus esfuerzos por hacer feliz a su madre fracasan, usted se sentirá culpable e inadecuado. Cuando uno basa la mayoría de sus decisiones vitales en cómo irán a sentirse por ello sus padres, está renunciando a su libertad de opción. Si los sentimientos de ellos son siempre lo primero, usted está dejando que, en su vida, ellos ocupen el asiento del conductor. Piense que otras creencias pueden tener que le impidan sentirse efectivamente adulto con sus padres, y añádalas a la lista. Esta lista formará parte de un breve ejercicio que después le pediré que haga. Creencias falsas, sentimientos dolorosos. Las creencias contraproducentes provocan casi siempre sentimientos dolorosos. Si examina sus sentimientos, puede empezar a entender tanto las creencias que los generaron como los comportamientos que de ellas resultan. La mayoría de nosotros creemos que nuestros sentimientos son reacciones a las cosas que nos suceden, a cosas que nos vienen de afuera, pero en realidad incluso el miedo, el placer o el dolor más extremos provienen de alguna creencia.
Por ejemplo, un día usted se siente muy valiente y le dice a su padre alcohólico que no está dispuesto a seguir pasando tiempo con él cuando está bebiendo. Él empieza a vociferar, diciéndole que es un desgraciado, es un desagradecido y un irrespetuoso, y usted se siente culpable. Quizá piense que su culpa es resultado del comportamiento de su padre, pero eso no es más que una verdad a medias. Antes de que sus sentimientos lo inundaran, en su mente se movilizaron ciertas creencias, de las que probablemente usted no tenía conciencia. En este caso, la creencia puede haber sido: los hijos no deben contestar a sus padres, o mi padre es un enfermo y yo soy quien tiene que cuidar de él. Y como usted no ha reconocido esas creencias profundamente arraigadas, su reacción es de culpabilidad. Cuando se enfrenta con una situación que requiere una respuesta emocional, las creencias de la familia resuenan dentro de uno como un parloteo inconsciente. Entender que esas creencias preceden casi siempre a sus sentimientos es algo más que un ejercicio psicológico interesante. Entender la relación entre sus creencias y sus sentimientos es un paso esencial en el camino que lo llevará a poner punto final al comportamiento contraproducente. ¿Pero es que yo no siento nada? Todos tenemos intensas reacciones emocionales ante nuestros padres. Algunos estamos en contacto con estos sentimientos, pero otros se protegen sepultándolas de la intensidad de sus emociones. Es probable que de niño usted haya recibido elocuentes mensajes que le decían que no era seguro sentir. ¿Acaso lo hayan castigado por expresar sus sentimientos? O tal vez estos fueran tan dolorosos que, para sobrevivir, usted los sepultó profundamente en su inconsciente. Quizá tuvo que autoconvencerse de que la cosa no le importaba, o acaso haya necesitado demostrar a sus padres que no podían llegar a hacerle daño. Por eso, quizás ahora, de adulto, se le haga muy difícil dejar manar otra vez su caudal emocional. Es probable que le parezca especialmente difícil ver la relación entre el poder de los sentimientos y su relación con sus padres, pasada y actual. Tal vez los sentimientos de que hablo en este libro le parezcan ajenos. No sería extraño que se autodescribiera como frío o insensible, o que creyera que no tiene sentimientos, que cuando se trata de amor y de afecto no es mucho lo que usted tiene que ofrecer. Si es así, probablemente los sentimientos de su niñez hayan sido muy intensos y usted haya necesitado protegerse con muchas defensas para llegar a la edad adulta. Si sus sentimientos están profundamente sepultados, puede hacer un cotejo con estas listas para empezar a ponerse en contacto con ellos. También puede tratar de imaginarse cuáles serían los sentimientos de alguna otra persona que tuviera con sus padres la misma relación que usted con los suyos. Muchas personas que se encuentran con que simplemente no pueden tener acceso a sus sentimientos sin ayuda terapéutica. Sus sentimientos no se han perdido, simplemente están cambiados de lugar, y a veces se necesita ayuda profesional para recuperarlos. Pero, sea cual fuere el esfuerzo necesario, este trabajo no se puede hacer si no se conecta uno con sus propios sentimientos. Es importante tomarse las cosas con calma cuando uno empieza a dejar que algunos sentimientos bloqueados afloren a la superficie. Es probable que durante cierto tiempo, mientras sus sentimientos reviven, usted se sienta muy alertado. Mucha gente inicia una terapia con la esperanza de sentirse mejor inmediatamente y se desanima cuando descubren que lo más común es que haya que sentirse peor antes de poder sentirse mejor. Se trata de una cirugía emocional y, como pasa con cualquier cirugía, es menester limpiar las heridas para que cicatricen y el dolor tarda en desaparecer. Pero el dolor es un signo de que ha iniciado el proceso. Para ayudarle a comprender con claridad sus sentimientos, los he dividido en 4 grupos: culpa, miedo, tristeza y enojo. Lo que aquí nos interesa son los sentimientos automáticos, predecibles y negativos, es decir, los que generalmente nos causan problemas. Marque en la lista las afirmaciones que describen de forma más adecuada lo que usted siente. En mi relación con mis padres, número 1, me siento culpable cuando no estoy a la altura de sus expectativas. Número 2, me siento culpable cuando hago algo que los altera. Número 3, me siento culpable cuando no sigo sus consejos. Número 4, me siento culpable cuando discuto con ellos. Número 5, me siento culpable cuando me enojo con ellos.
Número 6. ¿Me siento culpable cuando los decepciono o hiero sus sentimientos? Número 7. ¿Me siento culpable cuando no hago lo bastante por ellos? Número 8. ¿Me siento culpable cuando no hago todo lo que ellos me piden? Número 9. ¿Me siento culpable cuando no les digo que no? Número 10. ¿Me da miedo cuando mis padres me gritan? Número 11. ¿Me da miedo cuando se enojan conmigo? Número 12. ¿Me da miedo cuando me enojo con ellos? Número 13. ¿Me da miedo cuando tengo que decirles algo que quizás no les guste oír? Número 14. ¿Me da miedo cuando me amenazan con no quererme? Número 15. ¿Me da miedo cuando estoy en desacuerdo con ellos? Número 16. ¿Me da miedo cuando intento hacerles frente? Número 17. ¿Me pongo triste cuando son desdichados? Número 18. ¿Me pongo triste cuando sé que les he fallado? Número 19. ¿Me pongo triste cuando no puedo hacer que su vida sea mejor? Número 20. ¿Me pongo triste cuando me dicen que les he arruinado la vida? Número 21. ¿Me pongo triste cuando hago algo que quiero y ellos se ofenden? Número 22. ¿Me pongo triste cuando no les gusta mi marido, mi mujer, mi amante, mis amigos, etc.? Número 22. ¿Me enojo cuando me critican? Número 23. ¿Me enojo cuando intentan controlarme? Número 24. ¿Me enojo cuando me dicen qué vida debo de llevar? Número 25. ¿Me enojo cuando me dicen cómo debo pensar, sentir o comportarme? Número 26. ¿Me enojo cuando me dicen lo que debo o no debo de hacer? Número 27. ¿Me enojo cuando me imponen exigencias? Número 28. ¿Me enojo cuando intentan vivir su vida por mi intermedio? Número 29. ¿Me enojo cuando esperan que yo cuide de ellos? Y el último, que es el 30, me enojo cuando me rechazan. Añada al lector cualquier sentimiento que no encuentre en la lista. Entre ellos puede incluir reacciones físicas que le provoquen sus padres. Con frecuencia, las reacciones físicas son el lenguaje mediante el cual expresamos sentimientos dolorosos, especialmente cuando no es seguro transmitírselos a la persona con quien mantenemos una mala relación. Con frecuencia decimos con el cuerpo lo que no podemos o no queremos decir con la boca. Los síntomas físicos peculiares de un individuo están influidos por cosas tales como la historia médica de la familia, las predisposiciones o vulnerabilidades en determinadas partes del cuerpo y la peculiar estructura emocional y de personalidad de cada uno. No es excepcional que los hijos adultos de este tipo de padres sufran dolores de cabeza o de estómago, tensiones musculares, fatiga, que pierdan el apetito o coman en forma compulsiva, que tengan problemas para dormir o náuseas. Jamás se ha de restar importancia a estas reacciones que pueden ser letales si se intensifican hasta constituirse en enfermedades relacionadas con el estrés, como los trastornos cardiovasculares o gastrointestinales. Por lo tanto, es esencial que usted busque ayuda médica si cualquier afección física se vuelve persistente, aunque esté convencido de que es de origen emocional. Si se ha señalado más de un tercio de las afirmaciones de las listas, sigue atrapado en una intrincada maraña con sus padres y su mundo emocional está controlado en gran parte por ellos. Ahora veamos la conexión. Pruebe a añadir un porqué a cada uno de los sentimientos válidos por usted y después del porqué continúe con una creencia tomada de la lista, citada al principio de este capítulo. Esta técnica de ponerle el rabo al cerdo puede ayudarle a ver mucho más sentido en algunas de sus reacciones. Por ejemplo, me siento culpable cuando hago algo que los altera. ¿Por qué no debo hacer ni decir algo que los hiera los sentimientos de mis padres? Me pongo triste cuando sé que he fallado en mis padres. ¿Por qué yo soy quien tiene que hacerlos felices? Me da miedo cuando me enojo con ellos porque si me enfrento con ellos los perderé para siempre. Una vez empiece a establecer estas importantísimas relaciones, es probable que usted se sorprenda al ver qué cantidad de sentimientos tiene arraigados en sus creencias. Este ejercicio es muy importante porque una vez que uno entiende cuál es la fuente de sus sentimientos, puede empezar a controlarlos. ¿Qué hace usted? Las creencias nos llevan a establecer reglas.
Los sentimientos nos hacen obedecerlas y eso nos lleva al comportamiento. Si usted quiere cambiar su comportamiento, tiene que ir resolviendo paso a paso la ecuación, cambiando de creencias y de sentimientos para poder cambiar las reglas. Cuando uno reconoce que el comportamiento es el producto final de las creencias y de los sentimientos, algunos de sus comportamientos empiezan a tener más sentido. He aquí una lista de algunos comportamientos que podrían generarse a partir de las creencias y de los sentimientos que hemos enumerado. Estos comportamientos se clasifican en dos categorías básicas de sumisión y agresivos. Marque los que son válidos en su caso y también si identifica entre sus comportamientos destructivos alguno que no hayamos incluido, añádalo a la lista. En mi relación con mis padres, la forma en que me conduzco es la siguiente. Comportamientos de sumisión. Con frecuencia cedo ante ellos contrariando mis sentimientos. Con frecuencia no les digo lo que realmente pienso. Con frecuencia no les digo lo que realmente siento. Con frecuencia actúo como si todo estuviera bien entre nosotros, aunque no sea así. Con frecuencia finjo y soy superficial cuando estoy con mis padres. En relación con mis padres, con frecuencia no actúo libremente, sino por culpa o por miedo. Me esfuerzo muchísimo por conseguir que cambien. Me esfuerzo muchísimo por hacerles ver y entender mi punto de vista. En cualquier conflicto con ellos, a menudo el que hace las paces soy yo. Con frecuencia, por complacerlos, hago sacrificios muy dolorosos para mí. Sigo siendo yo quien carga con los secretos de la familia. Ahora vamos con comportamientos agresivos. Constantemente estoy discutiendo con mis padres para demostrarles que yo tengo razón. Constantemente hago cosas que sé que no les gustan para demostrarles que soy independiente. Muchas veces les grito, los insulto y los maldigo para demostrarles que no pueden controlarme. Con frecuencia tengo que contenerme para no llegar a agredirlos físicamente. Yo corté por lo sano y borré completamente a mis padres de mi vida. Si 2 o más de estos comportamientos son aplicables en su caso, entonces la relación enmarañada que tiene con sus padres sigue siendo un problema importante en su vida. No es difícil ver cómo los comportamientos de sumisión no le permiten a uno ser independiente, pero que la gente siga enredada en la maraña pese a sus comportamientos agresivos ya no es tan claro. Se diría que estos comportamientos los separan a uno de sus padres, dan la ilusión de que uno está defendiéndose, no capitulando. En realidad, los comportamientos agresivos siguen indicando que uno está atrapado precisamente por la intensidad de los sentimientos y por el carácter repetitivo y predecible de las reacciones, y por el hecho de que el comportamiento de la persona no está determinado por una opción libre, sino más bien por su necesidad defensiva de demostrar hasta qué punto es un ser aparte. Cuando se trata de comportamientos, la sumisión y la agresión son 2 caras de la misma moneda. Las reacciones ante el cotejo de las listas. Carol, la modelo que se había orientado luego hacia el diseño de interiores y a quien su padre había agredido verbalmente, se quedó atónita cuando sumó los resultados obtenidos de sus listas. Descubrió que a los 52 años seguía sumamente apegada a sus padres. Estoy tan avergonzada. Soy una mujer de mediana edad. Me he casado 3 veces, tengo un hijo adulto y mis padres todavía siguen manejándome como un títere. Es increíble. Marqué casi todas las creencias y los sentimientos de las listas. ¿Y que yo hable de las mujeres sumisas? ¿Cuándo voy a meterme en la cabeza la idea de que mis padres no cambiarán jamás? Siempre han sido crueles, nunca me han apoyado y tengo que admitir que siempre serán así. Le dije que esos sentimientos de vergüenza e incomodidad son comunes en cualquiera que se considera una persona adulta, pero de pronto entienda que sus padres aún siguen controlándola. A todos nos gustaría creer que somos adultos independientes que tomamos nuestras propias decisiones en cuanto se refiere a nuestra vida. Probablemente Carol tenía razón. Sus padres no iban a cambiar, pero ella sí. El primer paso que conduce a sacudirse los vínculos destructivos consiste en comprender qué los hace tan fuertes. Como muchos de mis pacientes, al darse cuenta de que seguía presa en la misma maraña,
Carol reaccionó encolerizándose. Quería irse inmediatamente a enfrentarse con sus padres. Si mis lectores tienen ese impulso, resístanlo. No es el momento de la acción impulsiva, resulta casi siempre un tiro por la culata. Evite cualquier tipo de confrontación cuando sus emociones estén en el punto de ebullición, porque su perspectiva y su capacidad de juicio no serán claras. Hay tiempo de integrar en su vida la nueva visión adquirida, pero lo primero es diseñar un plan de acción. Recuerde que esto es el comienzo de un proceso, no una cura milagrosa. Las listas que anteceden no son más que el comienzo de la exploración, y todavía quedan por enfrentar algunos problemas muy complejos y a veces desconcertantes. No se trata de zambullirse sin haberse asegurado de que no hay rocas bajo la superficie. Por más autodestructivas que sean, no se puede cambiar de la mañana a la noche las pautas de toda una vida. Lo que sí se puede hacer es empezar a cuestionar las creencias que lo están limitando y los comportamientos contraproducentes, hasta que sea posible descartarlos para dejar así que aflore su ser auténtico. Pero, antes de que pueda rescatar a ese ser auténtico, tiene que llegar a saber quién es usted. Y con esto terminamos el capítulo 10 de Padres que odian, de Susan Forward. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te notifique.